Muy buenas tardes. En el siguiente informe voy a desarrollar la justicia como finalidad del debido proceso. Es garantizar un juicio justo, imparcial y equitativo, que proteja los derechos fundamentales de las personas, asegurando que las decisiones judiciales se basen en el derecho y no en la arbitrariedad, buscando el equilibrio entre las partes y las verdades procesales. El proceso penal venezolano se fundamenta en un sistema acusatorio diseñado para garantizar la justicia, la verdad y el respeto a los derechos humanos, regulando principalmente por la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Sus pilares son el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad personal, la defensa y la retroactividad, buscando asegurar un juicio imparcial. Principios fundamentales del proceso penal venezolano: oralidad y publicidad. En el artículo 14 del Código Procesal Penal, el juicio es oral y público, permitiendo el control ciudadano y la transparencia, garantizando que el debate se realice en presencia de las partes y el juez. Presunción de inocencia. En el artículo 8 del Código Procesal Penal, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia firme declare lo contrario. La carga de la prueba recae sobre las acusaciones. Debido proceso y derecho a la defensa. En el artículo 49 de la Constitución es el pilar fundamental que garantiza un juicio justo. El derecho a ser oído, a la defensa técnica, a la notificación de cargos y al acceso a las pruebas. Y mediación y contradicción. En el artículo 16 y 315 del Código Procesal Penal, el juez debe estar presente durante la evacuación de pruebas. Y las partes tienen derecho a controvertir o refutar las pruebas y argumentos de las contrapartes. Concentración y continuidad. El juicio debe realizarse en el menor tiempo posible, idealmente en un solo día o en días consecutivos, hasta su conclusión. Finalidad del proceso. En el artículo 257 de la Constitución, el proceso es un instrumento para la realización de la justicia, no un conjunto de formalismo innecesario. Igualdad entre las partes. Garantiza tanto como la Fiscalía y la Defensa tengan las mismas oportunidades y herramientas procesales. Legalidad del proceso. Ninguna persona puede ser sancionada sin un juicio previo legalmente constituido. Presunción de inocencia en Venezuela. Es un derecho humano fundamental y garantía constitucional que establece que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe lo contrario, mediante sentencia firme. Implica que el investigado no debe ser considerado culpable hasta que exista una condena definitiva, en un juicio imparcial. Pilares fundamentales: protección contra la arbitrariedad. Evite que una persona sea encarcelada por sospechas o señalamientos o rumores. Este principio, cualquier denuncia bastaría para privar a alguien de su libertad. Garantía de un juicio justo. Al obligar al Ministerio Público a presentar pruebas sólidas, se asegura que el juez base su decisión en hechos demostrables y no en prejuicios. Salvaguarda de la dignidad humana. Evita el estigma social de ser tratado como un delincuente antes de tiempo. Esto protege la reputación, el empleo y el entorno familiar del investigado mientras dura el proceso. Venezuela. Rango constitucional. El artículo 49, numeral 2 de la Constitución, garantiza el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, sea una columna del debido proceso. Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 8 del Código Procesal Penal refuerza que la persona a quien se le imputa un hecho punible se le debe presumir inocente y tratar como tal hasta que una sentencia firme establezca su responsabilidad. Carga de la prueba. Tratamiento de inocencia. El imputado no debe ser expuesto al escarnio público ni tratado como culpable ante la sentencia. Las medidas deben ser excepcionales. Carga de la prueba. Corresponde enteramente al Ministerio Público demostrar la culpabilidad. El procesado no está obligado a probar su inocencia ni a declarar contra sí mismo. Reglas probatorias. La carga de la prueba recae sobre la parte acusadora. El Ministerio Público. La duda favorece al investigado. Regla de decisión. Si al finalizar el juicio el juez tiene duda sobre la culpabilidad, la ley le obliga a fallar del acusado. En el derecho penal venezolano, la duda no es neutral, es libertad. La libertad personal es un derecho humano fundamental que garantiza la capacidad de autodeterminación, protegiendo a las personas contra las detenciones o restricciones arbitrarias. Solo puede limitarse por causas constitucionales o legales, generalmente mediante el orden judicial o fragancia, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica. Aspectos de la libertad personal. Fundamentos. Es un valor constitucional considerando el derecho más importante después de la vida, que protege la autonomía individual. Libertad ambulatoria. Incluye el derecho a recibir y permanecer, instalarse y entrar y salir del territorio venezolano. Protección y arbitrariedad. Nadie puede ser molestado
o privado de su libertad, salvo por mandamiento escrito de autoridades judiciales competentes y con las formalidades legales, restricciones legales. La privación de libertad se justifica por motivo definido previamente en la ley, como la fragancia o una orden judicial. Garantía. Toda persona detenida tiene derecho a un control judicial rápido de la legalidad de su detención. Delitos contra la libertad. En el derecho penal se castiga conductas que violan derechos tales como el secuestro, extorsión, la privación ilegal de la libertad, el rapto y el tráfico de menores. Derecho de defensa. Este derecho lo tiene toda persona a ser oída y utilizar todos los medios legales disponibles para demostrar su inocencia y mejorar su investigación procesal. Según el artículo 49 de la Constitución, este derecho es inviolable en todos estados y grado del proceso. Asistencia técnica. Nadie puede ser juzgado sin un abogado. Si no tiene uno, el Estado debe proveer un defensor público o gratuito y eficiente. Acceso al expediente. Tienes derecho a conocer las pruebas que hay en tu contra desde el inicio para poder refutarlas. No autoincriminación. El derecho a la defensa tiene derecho a guardar silencio y no declarar contra uno mismo o familiares cercanos, cónyuges o parientes del cuarto grado de consanguinidad. Y retroactividad de la ley. Ese principio establece que la ley funciona hacia el futuro. Nadie puede ser castigado por un acto que al momento de cometerse no era considerado un delito por la ley previa. Seguridad jurídica. Garantiza que las reglas del juego no cambian después de que los hechos ya ocurrieron. Retroactividad favorable. Existe un caso cuando la ley se puede aplicar su etapa, cuando la nueva ley beneficia al procesado. Artículo 24 de la Constitución y artículo 2 del Código Penal. Por ejemplo, si una nueva ley elimina un delito o reduce la pena, esta debe aplicarse incluso a quienes ya están pagando condena. Es crucial que los ciudadanos deben de saber hoy qué conductas son delitos y cuáles no. Su importancia es evitar la persecución política o judicial mediante leyes, después de los hechos, permitiendo únicamente la retroactividad cuando la nueva norma sea más humana y beneficiosa. Reconocer sobre el derecho a la defensa y la retroactividad permite identificar cuando se está vulnerando el debido proceso. Sin el derecho a la defensa, el ciudadano queda indefenso de la Fiscalía. Si la retroactividad, el Estado podría crear leyes para castigar acciones de ayer, lo cual es propio de regímenes autoritarios. Comprender la presunción de inocencia es vital porque actúa como un escudo sobre el poder del Estado. Su importancia, para culminar mi informe, espero que les sea útil y que comprenda la importancia sobre los principios generales del proceso penal venezolano y todos los puntos desarrollados y cómo radica, ya que no son simples reglas técnicas, sino límites indestructibles al poder del Estado que garantiza la libertad ciudadana. Muchas gracias por su tiempo, espero que mi informe les sea de mucha utilidad. Bendiciones.